Bueno, buenos días muchachos de nuevo. Bienvenidos a la clase de mecanismos. Como se les había indicado la semana pasada, en la sesión de hoy tenemos programado la introducción a la temática con el objetivo de que ustedes luego más adelante, a través de la asignación de temas de exposición, pues nos permitan a todos nosotros profundizar en detalle, pues, sobre los diversos tipos de mecanismos que pues, encontramos a nuestro alrededor. La idea es poder comprender eh, mm, la aplicación de este tipo de mecanismos pues, en diversos sistemas con el objetivo de que ustedes luego más adelante al momento de diseñar tengan en cuenta eh, qué mecanismo o qué sistema les puede servir para desarrollar productos de diseño industrial, ¿sí? Por experiencia propia, como pues, en su momento lo fui también estudiante, uno logra identificar que aparte de los mecanismos que vamos a ver acá, pues se han inventado muchos otros mecanismos integrados que han hecho pues que la vida de las personas se agilice. Sin embargo, el usuario allá afuera, pues generalmente no logra comprender el funcionamiento, es decir, casi nunca nos preguntamos, de hecho, los niños tienden a ser mucho más inquietos y más curiosos en ese sentido, por eso destapan pues los juguetes y los ingenieros también, pero del resto de personas casi muy pocas se preguntan cuál es su funcionamiento, cómo se está manejando o cómo está funcionando X o Y producto. Entonces, la idea de esta materia es acercarnos, aproximarnos pues a los tipos de mecanismos, al reconocimiento de esos tipos de mecanismos con el fin eh, de que haya una comprensión mucho más amplia pues, de todos los principios de funcionamiento. Bueno. Entonces, la temática relacionada para esta sesión, pues es un poco densa porque vamos a ver, pues, cuatro grandes áreas de mecanismos, ¿no? La primera es los mecanismos de máquinas simples, ¿sí? Que allí, pues, están relacionados todo lo que tiene que ver con palancas, poleas, el plano inclinado, la cuña y el tornillo, como se los decía la anterior semana. Luego se va a trabajar una temática o se va a analizar una temática relacionada con mecanismos de transmisión de movimiento. Dentro de estos mecanismos de transmisión de movimiento, pues están las ruedas de fricción, los engranajes, la transmisión por correa, la transmisión por cadena y los trenes de mecanismos. Eh, Dentro de esta temática de transmisión de movimiento se va a identificar cuáles son esos mecanismos aceleradores y cuáles son esos mecanismos reductores. Y por eso pues allí se empieza a tener como ejemplo eh, la relación que existe entre pues esta temática y la relación de las bicicletas, ¿sí? Luego, como tercer área de los mecanismos, pues ya anteriormente hablábamos de mecanismos de transmisión de movimiento y aquí hablamos ya de mecanismos de transformación de movimiento, ¿sí? Entonces, encontramos los mecanismos relacionados con el piñón cremallera, el husillo tuerca, la biela manivela, el cigüeñal y la leva seguidor. Luego tenemos la cuarta área, que es ya no mecanismos, sino ya las máquinas que integran diversos mecanismos. Y dentro de estas, pues identificamos los de combustión externa, como son la máquina de vapor, y los de combustión interna, que son los motores de 4 tiempos, los motores de 4 tiempos diésel y los motores de 2 tiempos. Y finalmente, pues ya hablamos de motores a reacción. ¿Listo? Entonces, pues es una sesión de 30 diapositivas. Espero podamos ser muy ágiles en esta charla. Bueno, para comenzar, ¿no? El concepto de máquina es un conjunto de elementos mecánicos o dentro de esta máquina, pues se encierran diversos mecanismos, ¿sí? Que interactúan entre sí para realizar un trabajo o aplicar una fuerza.
A esto le denominaremos entonces, cuando ustedes, por ejemplo, trabajen en el taller de sistemas, se le va a denominar a la máquina un sistema y a los mecanismos un subsistema, ¿sí? Que hacen que pues funcione de la manera adecuada. Desde la antigüedad se conocen y se han utilizado máquinas para realizar con menor esfuerzo los trabajos más pesados, es decir, desde el uso de la palanca, que es pues el mecanismo más sencillo que puede existir o más simple, se ha empezado entre la creatividad de la persona pues o del hombre, pues, se ha empezado a expandir de tal manera que la complejidad de los mismos mecanismos ha hecho que los avances tecnológicos pues lleguen a desarrollarse de tal manera que pues la fabricación de equipos, el traslado de maquinaria pesada, el traslado pues del ser humano hacia otros planetas se logre gracias a, pues, a la implementación de estos tipos de sistemas, ¿sí? Como máquinas simples tenemos, como les decía hace un momento, la primera máquina que se utiliza o el concepto de máquina que se utiliza, aunque no lo parezca, pues es la palanca, ¿sí? En física y en ingeniería se comprende a la palanca como una máquina simple porque esta está compuesta por una barra rígida que gira sobre un punto de apoyo o fulcro, ¿sí? Es ese punto en donde se ejerce una fuerza, ¿sí? Y se logra, pues, se usa para vencer una resistencia aplicando una fuerza, ¿sí? Cuando la fuerza se aplica es menor que la resistencia. Cuando la fuerza que se aplica es menor que la resistencia, se dice que hemos obtenido una ventaja mecánica. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en este caso, necesitan levantar una roca de 100 kilos y la persona tan solo puede ejercer una fuerza de 70 kilos o de su peso, ¿sí? La palanca lo que lo que le va a permitir es ejercer quizás fuerzas mayores a estos 100 kilos, ¿sí? Por eso se dice que las máquinas pues son, pues Maldonado afirma que las máquinas o elementos son extensiones pues de nuestro cuerpo, son prótesis porque nos permiten desarrollar actividades que normalmente no podríamos hacerlas. Entonces, dentro del concepto de la palanca, se definen los elementos de la misma. Entonces está la fuerza ejercida por la persona, ¿sí? La resistencia que ejerce pues el elemento a desplazar y el punto de apoyo, ¿sí? Dentro de la fórmula pues se debe tener en cuenta las distancias entre el punto de apoyo y la fuerza y la distancia entre el punto de apoyo y la resistencia. Entonces, se aplica una ley, ¿sí? Que ustedes pues en la exposición la van a tener que evidenciar más adelante, y es como la fuerza por el rango del brazo de la fuerza es igual a la resistencia por el rango del brazo de resistencia. ¿Listo? Y de acuerdo a eso, miren que hay tres tipos de palancas o de conceptos de palancas, ¿sí? Las de primer grado, las de segundo grado y las de tercer grado. La de primer grado depende de la posición del fulcro, ¿sí? O el punto de apoyo, en donde obtenemos mayor o menor ventaja mecánica, ¿sí? Entonces aquí se pone, por ejemplo, cuando ustedes tengan un alicate, ustedes van a definir que esta es una máquina de palanca relacionada con una palanca de primer grado. ¿Listo? Hay una palanca de segundo grado cuando, por ejemplo, utilizamos una carreta. En esta, el punto de apoyo fulcro se ubica en el extremo, ¿sí? Pues del brazo, y esta permite, más que todo, es desplazamientos. Entonces, ustedes pueden observar cómo la fuerza ejercida hacia abajo por el peso de la carga y por la gravedad es contrarrestada por la fuerza ejercida por la persona pues, que manipula la máquina. Y hay una tercera, un tercer tipo de palanca que es el de tercer grado y y estas pues tienen desventajas mecánicas y casi no son utilizadas en principios de fuerza, sino más bien de precisión. Entonces, ustedes identifican que la fuerza es aplicada hacia abajo
¿sí? Hay un ejercicio de resistencia contrario a la fuerza y también hay un punto de resistencia fulcro en el extremo. Pues aquí ustedes pueden observar la pinza, pues ya sería denominada como una palanca de tercer grado. Esto en cuanto a la palanca, pues la idea es que ustedes, una vez asignado el tema, logren profundizar y nos muestren ejemplos específicos, ¿sí? Luego de esto, pues trabajamos la siguiente máquina simple, que es la polea. Dentro de la polea, pues se define como una rueda con una hendidura en la llanta por la que se introduce una cuerda o una correa, ¿sí? Se definen dos tipos de poleas, las poleas fijas o las poleas móviles, ¿sí? La polea fija no se obtiene, dentro de ella, pues no se obtiene una ventaja mecánica, es decir, si ustedes van a alzar pues un elemento o un objeto de 100 kilos, pues la fuerza ejercida pues va a ser similar a la fuerza de resistencia. Entonces, pues aquí lo trabajan en newtons, la fuerza se mide en newtons, ¿sí? No va a haber pues mayor cambio en cuanto al tipo de carga. Pero en poleas móviles sí. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de poleas móviles lo que permite una polea móvil es reducir los esfuerzos de carga. Entonces, la fuerza que tenemos que realizar corresponde a la mitad de la carga, pero sube la mitad de lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia que genera pues la misma polea va a desarrollar una complejidad dentro del mecanismo que va a hacer que pues la velocidad de desplazamiento sea menor, pero la reducción en aplicación de fuerza va a ser mayor. Es decir, no solo, si ustedes, por ejemplo, dentro de este mecanismo que ustedes ven de poleas, no ven solo dos poleas, sino hay 3 o 4, la resistencia va a ser muchísimo menor. Es decir, la fuerza igual va a ser igual a la resistencia dividido entre el número de poleas. ¿Listo? Entonces, dentro de las poleas, pues el poliplasto consta de varias poleas móviles y la fuerza empleada se reduce considerablemente, lo que les venía diciendo, ¿sí? En ese sentido, el torno, pues también es un tipo de mecanismos, un tipo de poleas que se mezclan entre una polea y una palanca, es decir, aquí ya son pues mecanismos compuestos y donde se puede aplicar la ley de la palanca también. Luego el plano inclinado, pues esto creo que lo vieron ustedes en física, ¿sí? Es más aplicación de los principios de resistencia o rozamiento, lo llaman en física, los principios pues, de inclinación y también el elemento a desplazarse. Entonces el plano inclinado permite elevar grandes pesos a costa de recorrer más espacio, ¿sí? Dentro pues, de este principio, se debe tener en cuenta que aparte de ese rozamiento también influye mucho el concepto de la gravedad y también influye mucho el concepto pues, de la altura del desplazamiento. Luego, miren, también hay la cuña, existe pues como se comprende como una máquina simple la cuña, este es un plano inclinado doble, en la que la fuerza aplicada en el extremo más ancho se transmite amplificada a las caras del plano, ¿sí? No tiene pues mayor complejidad, pero pues ya vemos, por ejemplo, el tornillo, que es como una segunda fase pues de la cuña, ¿sí? Y el tornillo es un plano inclinado enrollado sobre un cilindro, la rosca hace de cuña y se introduce en el material con poco esfuerzo, ¿sí? Entonces miren, aquí está la definición pues del tornillo y cómo a través de ese principio de tornillo pues se empieza a implementar en diversos tipos pues de sistemas con el fin de lograr desplazamientos, con el fin de lograr presiones o de también lograr generar seguridad o ajustes.
Luego de eso, una vez identificadas las máquinas simples, comprendemos pues ya los mecanismos de transmisión de movimiento. Entonces, en este concepto, dentro de las máquinas más complejas es necesario transmitir el movimiento a los distintos elementos de la máquina, ¿sí? Hablamos de transmisión de movimiento cuando siempre estamos nombrando a un motor, ¿sí? El motor es el que genera esa fuerza de movimiento y esta es transmitida a través pues, de los diversos mecanismos. A la parte de la máquina donde se produce un movimiento la llamamos motor y dentro de esta, así en los mecanismos de transmisión, hay una parte que es la motora o conductora y hay otra que es la conducida. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí ustedes identifican que en el o en la polea de mayor diámetro, pues está definida como conductora y la que es conducida, pues tiene una dirección contraria al motor de conducción. Luego de esto, nosotros identificamos, pues tengan en cuenta que siempre aquí va a haber la parte conductora y la parte conducida, ¿sí? Dentro de los ejemplos que ustedes están viendo aquí, existe la parte conductora y la parte conducida. Y hablamos luego de las ruedas de fricción, ¿sí? Estas pues generan el movimiento que se transmite por rozamiento y giran en sentidos opuestos. Siempre van a girar en sentidos opuestos. Entonces, miren, aquí ustedes tienen el ejemplo del motor, ¿sí? La fuerza conductora que gira hacia la derecha. El primer contacto que tiene es este piñón o esta rueda loca se llama, ¿sí? ¿Por qué se llama, por qué ponen esta rueda loca? Porque esta permite o tiene una función de generar un movimiento o una dirección igual dentro de los siguientes, pues, elementos del mecanismo. Es decir, si el motor conductor gira a la derecha, ¿sí? La rueda loca va a girar a la izquierda, pues, digámoslo así, ¿sí? Con el objetivo de que el tercer elemento, el tercer mecanismo o el tercer engranaje gire en dirección similar a la del conductor. ¿Listo? Y así sucesivamente se puede pues agregar más elementos relacionados con pues engranajes locos y conductores o conducidos y estos van a variar su dirección. En los engranajes es lo mismo, ¿sí? Al engranar unos dientes con otros, la transmisión de movimiento es más segura. Giran en sentidos opuestos, al igual que las ruedas de fricción. Es más segura en sentido de que pues se evita de pronto desempalmes entre un mecanismo y otro, ¿sí? Desencajes entre uno y otro y esto pues va a hacer que el movimiento sea mucho más adecuado. Los mecanismos de transmisión por correa, ¿sí? Estos mecanismos pues se transmiten por fricción a mayor distancia y las dos ruedas giran en el mismo sentido, ¿sí? Aquí ya no, como ya no hay una interacción como en el anterior ejemplo, los mecanismos que pues, relacionados van a girar en el mismo sentido, es decir, omitimos allí el piñón o la rueda loca, ¿sí? En ese sentido, se genera a través de también estos de transmisión de movimiento son generados pues a través de también la transmisión por cadena que al igual que los engranajes pues tienden a ser más seguros, ¿sí? Y asimismo, cuando hablamos de transmisión por cadena, pues comprendemos los siguientes elementos. Por ejemplo, en una bicicleta hablamos del piñón conductor, ¿sí? Que es donde nosotros aplicamos una fuerza a través pues, de una polea o una palanca, perdón. Está el eje conductor, está la cadena, está el piñón conducido, ¿sí? Y está el eje conducido. Si los ejes de transmisión son perpendiculares, este es un tema un poco complejo. A quien le vaya a tocar, pues, esta temática, tenemos que, pues, va a ser en grupos inicialmente. ¿Por qué? Porque la comprensión de relación de las mismas es un poco compleja. Pero bueno, en su momento lo trabajamos. Si los ejes de transmisión son perpendiculares, podemos usar engranajes cónicos o el tornillo sin fin corona, es decir, cómo a través de un movimiento en X podemos lograr un movimiento en Y. Simplemente lo que está diciendo es eso, ¿sí?
Los engranajes helicoidales permiten transmitir más velocidad o potencia, son más duraderos y más silenciosos que los engranajes rectos. Generalmente este tipo de engranajes helicoidales siempre los vemos en transmisiones de vehículos, ¿sí? Y su relación pues dependerá del número de dientes en el cono y el número de dientes en la corona. Es decir, si ustedes quieren mayor velocidad en un vehículo, aumenten el número de dientes en el cono, ¿sí? Si quieren ustedes mayor fuerza en un vehículo, aumenten el número, disminuyan el número de dientes en el cono, que es pues en este caso la fuerza conductora. Dependiendo del diámetro de las ruedas o del número de dientes de los engranajes, podemos, además de transmitir el movimiento, variar la velocidad o el par de la fuerza en la transmisión, lo que les estaba contando. Es decir, tanto en poleas o como en ruedas de fricción o en engranajes, el diámetro y el número de dientes, ¿sí? Como lo ven aquí, va a influir mucho en lo relacionado con la velocidad o la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, dentro de este ejemplo, ¿sí? Si la velocidad del motor o del piñón conductor es mayor, ¿sí? Asimismo va a aumentar la velocidad del piñón conducido, pero el recorrido va a cambiar, ¿sí? En cambio acá, si la velocidad del motor, ¿sí? Es mayor aquí en el eje conductor, la velocidad del piñón conducido va a ser muchísimo mayor, es decir, las revoluciones pues van a ser mucho más altas que en este caso, ¿sí? Entonces, se habla de sistemas reductores cuando la velocidad del conducido es menor que la del motor, pero se transmite mayor par de la fuerza. Es decir, en este caso, cuando la velocidad del motor, la fuerza del motor es mayor, ¿sí? Pues va a haber una mayor resistencia o una mayor fuerza dentro de el sistema mecánico. Pero acá, por ejemplo, miren que cuando la velocidad del motor es aplicada en el engranaje grande, pues la aceleración va a ser mayor y esto va a generar mayor velocidad. Terminamos con lo mismo acá, miren, ¿sí? Aquí se aplica, pues, se pone un ejemplo ya de una ecuación de relación de movimiento entre dos poleas o dos piñones o dos engranajes y se explica, pues, las variables, pues, de la fórmula, ¿sí? Entonces tenemos que OM es el diámetro de la rueda motora, OC es el diámetro de la rueda conducida, WC es la velocidad en revoluciones por minuto de la rueda motora y WC es la velocidad en revoluciones por minuto de la rueda conducida. Entonces, como ustedes bien saben, en mecanismos ustedes pueden obtener las velocidades a través de la transformación, pues, de estas fórmulas, ¿sí? Y si fueran engranajes o transmisión por correa, la ecuación sería la siguiente. Es decir, tienen también la misma, casi que la misma fórmula, nada más que ya no se habla pues de diámetro, sino se habla de números de dientes por engranaje. ¿Listo? Y llamamos la relación, entonces, cuando hablamos de relación de transmisión al cociente de las velocidades de la siguiente manera, ¿sí? La relación es igual a la velocidad conducida por la velocidad motriz, ¿sí? Y de esta forma, si R, que es relación, es mayor que 1, tenemos un sistema acelerador. Pero si R es menor que 1, tenemos un sistema reductor. Es decir, acelerador, velocidad, reductor, fuerza.
Y este tipo de mecanismos luego ya se convierten, se pueden pues complementar con otro, pues con mecanismos similares, y para conseguir relación de transmisión muy grandes o muy pequeñas usamos los llamados trenes de transmisión. Estos trenes de transmisión se identifican mucho en las cajas de transmisión de los vehículos o de las motos. Entonces, se le denomina tren de transmisión a esos tipos de sistemas mecánicos que permiten generar cambios de fuerza o de velocidad. ¿Listo? Y aquí está pues la relación directa. Siempre va a tener en cuenta, se va a tener en cuenta el diámetro de la polea o el número de dientes del mecanismo. ¿Sí? Entonces, al ver un sistema complejo de estos mecanismos, siempre va a estar relacionado con el número de dientes o el diámetro de las poleas de transmisión. Dependiendo del cambio tipo de movimiento, podemos cambiar de circular o lineal y viceversa, o de movimiento circular alternativo o viceversa. Bueno, esto está más relacionado con los tipos de engranaje. No lo hagamos caso a eso. Y dentro de esos, transformación, transmisión. Ya. Aquí hablamos de mecanismos, bueno, habíamos terminado de ver mecanismos de transmisión de movimiento y ahorita pasamos a la siguiente subárea, que es la de mecanismos de transformación de movimiento, ¿sí? Estos mecanismos son los que cambian el tipo de movimiento y los podemos cambiar de acuerdo a su dirección, por ejemplo, ¿sí? O el movimiento circular alineal y viceversa, o de movimiento circular alternativo o viceversa. Bueno, aquí lo voy a explicar más en este detalle. Cuando hablamos de mecanismos de transformación de movimiento, lo que estamos explicando es simplemente que mecanismos, por ejemplo, de movimientos circulares pueden ser transformados a mecanismos de movimientos lineales, es decir, como a través del movimiento de una fuerza motora circular, ¿sí? Podemos hacer que ese movimiento circular se convierta en un movimiento lineal, ¿sí? Entonces, por eso aquí se pone como primer ejemplo el mecanismo de piñón cremallera. Este transforma un movimiento circular en uno lineal o viceversa, ¿sí? Y en ese sentido, miren, estos pueden, pues ya cuando nosotros empecemos a ver tipo de aplicaciones, pues ustedes se van a dar cuenta que esas puertas corredizas que hay en los bancos o en los centros comerciales o cosas así, pues aplican estos tipos de principios. O si ustedes van a trabajar más adelante en cerrajería y van a hacer puertas automáticas, seguramente este tipo de mecanismos les va a servir mucho pues para automatizar esos sistemas, ¿sí? El mecanismo de giro o dirección pues de las ruedas de un vehículo, ¿sí? Aplica este principio, es decir, cómo a través del giro pues del timón del vehículo se logra tener en cuenta el piñón cremallera y este permite pues que las ruedas giren a la izquierda o a la derecha. Luego de eso, también se aplica el siguiente mecanismo que es el de usillo tuerca, pues que generalmente nosotros lo vemos siempre en el ejemplo del gato mecánico de usillo, se llama, ¿sí? Si giramos el tornillo o usillo, ¿sí? Avanza la tuerca, ¿sí? O giramos la tuerca y avanza el usillo. No convierte el lineal en giratorio. Entonces, lo que se hace aquí es que, miren, hay un desplazamiento de la tuerca dentro del usillo, pero esta a su vez genera un movimiento vertical para levantar, pues en este caso, los vehículos, ¿sí? Entonces, asimismo, miren, hay un movimiento horizontal que genera un movimiento vertical. El mecanismo de biela-manivela, ¿sí? Este transforma el movimiento circular en alternativo y viceversa, ¿sí? La biela-manivela, pues, lo que hace es generar un movimiento alternativo, puede ser en dirección X o en dirección Y, y este a su vez, pues, permite
generar movimientos en otro tipo de mecanismos que están relacionados con él, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden observar el movimiento circular de la manivela, ¿sí? Hacia el lado derecho o acorde a las manecillas del reloj, pero esta a su vez tiene una barra de una unión, ¿sí? Que pues aquí hay un movimiento circular, pero que hace que la barra de la unión permita que esta biela, ¿sí? Se desplace de izquierda a derecha de manera alternativa. Obviamente, siempre teniendo una guía, ¿sí? Aquí ustedes logran ver el principio, pues en los ferrocarriles, cómo ese mecanismo pues ha servido mucho, pero también dentro de los motores, pues el pistón respeta ese principio de biela manivela. ¿Listo? Entonces, miren, hay una guía que sería el cilindro, hay el pistón que sería la biela con el brazo y hay la manivela, pues que serían las levas. La excéntrica, al igual que, pues, o similar a la biela manivela, lo que hace es también generar un mecanismo circular, un movimiento circular, y esta a su vez genera un movimiento horizontal. El cigüeñal, más que un mecanismo tipo biela manivela, lo que hace es activar diversos movimientos que no son los mismos, pero que son simultáneos, ¿sí? Entonces transforma varios movimientos alternativos en uno circular o viceversa. Los mecanismos de leva seguidor, estos pues se identifican mucho en los motores, dentro de los motores de los vehículos, ¿sí? A esto se le denomina árbol de levas. Lo que permiten es transformar el movimiento circular en alternativo, pero no al revés, es decir, solo en una dirección. Entonces, dentro de un sistema complejo como lo puede ser un motor de gasolina, ¿sí? Identificamos dentro de ese motor ya la implementación pues de un sistema pistón que sería biela manivela, pero también el mecanismo de leva seguidor. Este mecanismo lo que hace es accionar simplemente otro tipo de mecanismos pues para que dentro del motor haya el proceso de combustión, escape y todas estas cuestiones. Y terminando pues ya con esta presentación, pasamos a la última etapa pues de los tipos de mecanismos y máquinas y hablamos pues de todo lo que tiene que ver con máquinas térmicas. Dentro de las máquinas térmicas pues estas son aquellas que transforman la energía térmica o calor en energía mecánica, movimiento, ¿sí? A través pues del desarrollo tecnológico y de las revoluciones industriales, pues nosotros comprendemos que cuando hablamos de desplazamiento, pues siempre utilizamos nuestro sistema motriz como principio fundamental de desplazamiento. Pero si el desplazamiento pues exige un mayor esfuerzo, pues el hombre tiende ya a generar diversas ideas y diversos sistemas para que sus condiciones de desplazamiento pues mejoren. Por eso se pone aquí el ejemplo del carruaje, que ya el mismo carruaje pues empieza a implementar diversos sistemas mecánicos. Y asimismo, luego, ya a través de la revolución industrial, pues hablamos de el vapor como un actor fundamental en este proceso de revolución, lo cual luego de esto pues permitió obtener ya diversos productos tecnológicos pues mucho más avanzados que activan o tienen en cuenta este principio de máquinas a vapor y pues obtenemos como resultado los sistemas de reacción. Cuando hablamos de máquinas de vapor, pues históricamente se dice que fueron desarrolladas en el siglo XVIII por este señor Newcomen y Watt y permitieron, pues todas estas máquinas permitieron que la revolución industrial se diese al aplicarse a máquinas que sustituyeron el trabajo manual, ¿sí? En este sentido, una vez identificados todos los sistemas mecánicos o mecanismos que ustedes vieron anteriormente, pues lo que ya se hizo fue no generar la fuerza
la fuerza motora a través de, pues, del movimiento humano, sino que ya implementaron motores a vapor, ¿sí? Y estos pues agilizaron y optimizaron mucho los procesos industriales en su entonces, en su momento. Luego de esto, ¿sí? Pues habrá que profundizar más en la exposición que ustedes hagan. Se obtiene como resultado, pues en evolución, ¿sí? De la máquina de vapor, el motor de 4 tiempos que sigue siendo pues una máquina de combustión, ¿sí? Que mantiene el principio pues del vapor, como las máquinas de vapor pues eran de combustión externa, estos ya se convierten en motores de combustión interna. Los motores de combustión interna, a diferencia de los de la externa, pues son más eficientes, ya que se aprovecha más el calor al producirse la combustión dentro del motor y se llaman también motores de explosión. Cuando yo era joven o más joven, siempre quería saber esa diferencia entre el motor de 2 tiempos y el de 4 tiempos. Miren que desde el 2010 para acá, pues ya hubo restricción a tener motos de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque se decía que eran más contaminantes. Hubo restricción a tener motos con motores 2 tiempos, perdón. ¿Por qué? Porque se dice que estos motores son más contaminantes que los de 4 tiempos. ¿Sí? Y aquí se explica por qué. Porque cuando hay un motor de 4 tiempos, y esto el que tenga pues la exposición de este tema va a profundizar más en detalle. El motor de 4 tiempos pues tiene 4 pasos en el proceso de combustión. Uno es la admisión, en donde se abre la válvula de admisión y entra una mezcla de aire y gasolina mientras baja el pistón, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos la entrada del combustible al pistón, ¿sí? En esta parte, miren, aquí está la entrada de combustible al pistón, ¿sí? Este tubo amarillo sería, o naranja sería la entrada de combustible al pistón, ¿sí? Y también entra aire, ¿sí? Luego, ¿qué hace el pistón? Bueno, la válvula cierra esa entrada y el pistón baja y sube. Cuando sube, hace la segunda fase, que es la de compresión. El pistón se eleva y comprime la mezcla, es decir, allí hay una mezcla de aire y gasolina, pero comprimida, ¿sí? Luego, la bujía que está aquí, mírenla, es la que genera una chispa que hace que haya la tercera fase, que es la de explosión, ¿sí? Se inflama la mezcla con una chispa de la bujía y el pistón retrocede violentamente. Es decir, cuando hay esta explosión, es decir, hay la chispa y esta explota, el pistón inmediatamente baja por la misma fuerza de la explosión. Y esta misma explosión hace que pues, se genere el movimiento, o sea, que a través del mecanismo pues, perdón, ya lo olvidé, de biela manivela, ¿sí? Genere un movimiento hacia abajo y este a su vez mueva también ¿qué es? El cigüeñal y este pues mueve el motor como tal, ¿sí? Y el cuarto movimiento pues ya es el de escape, que es cuando baja el pistón, se abre la segunda válvula que tenemos acá, ¿sí? Esta segunda válvula que tenemos aquí y al abrirse esta escapa pues todo ese residuo o ese humo que pues permite liberar pues esa compresión que existe dentro del pistón. Y esto se hace repetitivamente, es decir, es un movimiento constante. ¿Listo? El motor de 4 tiempos, diésel, maneja el mismo principio, nada más que estos motores pues son mucho más delicados, pero pues también son para un trabajo mucho más pesado, ¿sí? Funciona igual que el de gasolina, pero no tienen la bujía, es decir, estos trabajan a través de solo la entrada de aire y el combustible se inyecta directamente a la cámara de combustión, ¿sí? Explotando debido a la alta presión y temperatura. Las ventajas, pues que son de bajo consumo, es decir, un motor diésel rinde mucho más que un motor a gasolina y asimismo, por ejemplo, si ustedes le echan un galón de diésel a un carro, quizás avance, qué sé yo, 70 o 50 kilómetros, avance 50 kilómetros,
y si le echan un galón de gasolina al mismo vehículo, pues que sea de gasolina, tan solo vamos a tener un avance de 30 kilómetros, es decir, dura más el combustible, ¿sí? Y la desventaja, pues, es que ese mantenimiento y las prestaciones de esto, pues, es mucho más costoso y por ende esos motores son más delicados. El motor de dos tiempos, en cambio, este solo pues maneja dos tiempos que son solo el tema de admisión y explosión. Dentro de la fase de admisión está la compresión y hay la salida en la fase de explosión. Entonces, pues es más sencillo, pero esa liberación pues de humo es mucho más marcada, contamina mucho más. Y finalmente, pues ya hablamos de sistemas de reactores, se basan en los principios de acción y reacción. Al salir el gas, la presión hacia atrás, se produce un impulso en sentido contrario. Ahí sí van a tener que ustedes profundizar un poco más, pero ya es algo pues un poco de aplicación teórica más que y de ejemplos pues prácticos en ese sentido. ¿Listo? Esta era la exposición que yo traía para ustedes el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?